¿qué tienen en común un magnate del acero del siglo XIX, unas antiguas rutas indígenas de medio metro de ancho al borde del abismo y esta humilde motocicleta de 125 centímetros cúbicos a carburador que vibra debajo de mí? Hoy no venimos a dar el típico paseo dominical ni a salir a la autopista a desayunar quesadillas en el parador turístico de siempre. Hoy venimos a hacer algo con otro nivel de compromiso. Vamos a hacer arqueología sobre dos ruedas y a poner a prueba tanto a la máquina como al piloto. Dejamos atrás el caos del Valle de México para dirigirnos hacia un muro natural que durante siglos fue prácticamente impenetrable, la Sierra Norte de Puebla. Nuestra misión no es solo rodar, es una verdadera expedición. Vamos tras la pista del verdadero café de sombra, los elixires y vinos frutales perdidos en las cumbres, y vamos a recorrer lo que queda de la antigua y legendaria ruta del café y la grana. Para meternos por los rincones a donde vamos, tomamos una decisión táctica respecto a la moto. Nada de bestias enormes de 1200 centímetros cúbicos cargadas de electrónica que pesan 300 kilos. En los caminos a donde vamos, eso habría sido un dolor de cabeza logístico. Trajimos esta maravilla de la sencillez, una 125 monocilíndrica a carburador, una máquina sin pretensiones, pero adaptada para ser nuestro equivalente moderno de una recia mula de carga. Allá arriba, cuando el pavimento desaparezca y la humedad o la altura cambien la mezcla de aire y gasolina. Un motor carburado es mecánica pura, agilidad, peso pluma y la tranquilidad de que cualquier ajuste se hace con un simple desarmador en medio de la nada.
Al ver este camino y mirar la sierra alzarse en el horizonte, no puedo evitar imaginarme cómo era todo esto hace apenas unos siglos, si borramos por un momento el asfalto y las gasolineras. Esta misma ruta era una de las arterias más brutales e importantes del México prehispánico. La Sierra Norte no era un paisaje pintoresco, era una frontera hostil, un muro gigante de piedra y selva que dividía el altiplano templado de las tierras calurosas del Golfo, y por aquí transitaban los tamemes o cargadores profesionales de la época. Imagínense la escena, hombres de una resistencia física increíble, llevando sobre sus espaldas cargas de 50 kilos de sal, cacao o la valiosísima grana cochinilla, todo sujetado únicamente con el mecapal, esa banda tejida apoyada en la frente. Caminaban por senderos de herradura de no más de 40 centímetros de ancho, suspendidos sobre abismos donde la neblina tapaba el fondo. Hoy nosotros recorremos estos mismos pasos con la comodidad de un motor, pero el reto geográfico sigue siendo el mismo. Вот еще один впереди, смотри. Он впереди видел еще? Видимо, за них едет. Километра прямо.
Y antes de sumergirnos en lo más denso de la sierra, la ruta nos lleva hacia una primera parada obligatoria, un pueblo de origen profundamente indígena que por una rareza de la historia lleva el apellido de un gringo. Y hablando de contrastes históricos, la ruta nos lleva a cruzar por un lugar que guarda un chisme fascinante. Estamos inmersos en la Sierra Norte, rodeados de nombres milenarios, con ecos aztecas como Pahuatlán o Chila, nombres que te llenan la boca de historia precolombina. Y de repente te topas con un municipio que se llama One. ¿Cómo diablos terminó un pueblo profundamente indígena, de raíces nahuas y otomíes, llevando el apellido de un gringo? La historia es alucinante. A finales del siglo XIX, en pleno porfiriato, llegó a México un empresario industrial inglés llamado Richard One. Este tipo vio lo que muchos consideraban un obstáculo insalvable y se dio cuenta de algo clave. Estas montañas estaban literalmente preñadas de ricos yacimientos de mineral de hierro. One fundó aquí la fundición de San Richard, pero tenía un problema logístico monumental. ¿Cómo sacas toneladas de hierro fundido hacia la capital por senderos de herradura de medio metro de ancho? En lugar de rendirse, el tipo dinamitó la roca viva, ensanchó los antiguos caminos de los tamemes y construyó la primera red de puentes de acero, desafiando los abismos para que pasara el ferrocarril. El impacto de su obra fue tan brutal para la economía de la región, que el antiguo asentamiento de Chila terminó adoptando su apellido. Así nació el municipio de One, un pedazo de la Revolución Industrial Británica incrustado bajo la neblina de la Sierra Poblana. Dejamos atrás la historia de One y continuamos el viaje, conforme la ruta avanza y empezamos a internarnos en las zonas más húmedas. La fisonomía del camino cambia por completo. Entramos de lleno en la franja del bosque de niebla. La humedad se vuelve pesada, densa, casi pegajosa, y una moto a carburador como esta 125 lo siente de inmediato, con los cambios de altitud y la densidad del aire. El sonido del motorcito se vuelve más grave, más ahogado, si hay inyección electrónica que corrija la mezcla automáticamente, así que toca administrar bien las marchas, dejando que el torque en bajas revoluciones haga su trabajo en los ascensos y descensos pronunciados. La geografía aquí es implacable, laderas con inclinaciones de hasta 50 grados, verdaderas paredes de vegetación salvaje que gotean agua constantemente. Esta misma hostilidad geográfica fue la que obligó a las pequeñas comunidades aferradas a estas cumbres a volverse completamente autosuficientes. Y esa necesidad de adaptarse nos lleva exactamente a autosuficientes. Y esa necesidad de adaptarse nos lleva a Fordesta de Guicho. Aquí venimos a buscar el tesoro líquido de esta altitud, los famosos vinos de cumbre. Históricamente, como era un verdadero calvario bajar la fruta fresca al valle a lomo de mula sin que se echara a perder en los arduos viajes, los pobladores de estas cumbres aprendieron a fermentar sus excedentes. Así nacieron estos licores artesanales, tinturas y vinos dulces de manzana, ciruela, capulín y moras silvestres, que solo crecen en esta humedad extrema. Durante mucho tiempo, la producción de estos destilados fue casi un secreto bien guardado de la sierra, un producto de resistencia local que se intercambiaba en las sombras de los antiguos caminos comerciales. Probar un sorbo de estas recetas ancestrales es calentar la garganta y entender al instante el aislamiento de estos pueblos. Es llevarse un pedazo líquido de la historia de la Sierra Norte guardado en las maletas. Coronamos la primera etapa de nuestra expedición. Encontramos los elixires perdidos y entendimos la historia de esta puerta de entrada a la sierra. Pero esto, amigos míos, apenas es el calentamiento, porque allá abajo, en el fondo del cañón,
Donde la neblina se vuelve más densa y el buen pavimento está a punto de desaparecer, nos espera nuestro objetivo principal, el legendario café de sombra de Bajo Atlán y las rutas donde la tierra no perdona. Prepárense porque la verdadera prueba mecánica y humana apenas comienza. Nos vemos en el próximo episodio en Abajo.